Estimados alumnos, es un placer poder saludarlos nuevamente. En esta ocasión vamos a desarrollar la temática sobre el ensayo. Vamos a ver las características que posee, las partes que incluye y obviamente la forma en la que lo podemos elaborar. Iniciemos entonces con una definición de lo que es ensayo y entendamos por ensayo un texto expositivo pero también reflexivo donde de manera general se trata una temática, ¿verdad? La temática o la forma en la que vamos a desarrollar nuestro tema puede ser sistemática o no, dependiendo si el informe es formal o informal, ¿verdad? Recordemos también la importancia de poder utilizar el lenguaje correcto dependiendo la temática y obviamente el contexto a quien nosotros le vamos a presentar nuestro ensayo, ¿verdad? Entonces, básicamente tenemos que considerar que en el ensayo de nosotros va a depender el tipo de lenguaje, el tipo de registro lingüístico que también nosotros vamos a utilizar en el caso nosotros decidamos hacer también o presentar de forma verbal nuestro ensayo. Estudiemos entonces ahora las características que posee el ensayo. Básicamente tenemos que tener en cuenta que la cantidad de párrafos, que pueden ser entre 3 o 4, va a depender de la decisión que nosotros tomamos en cuanto a la información que queremos presentar. Esto también nosotros lo debemos de considerar sobre la temática que vamos a desarrollar. Ahora bien, también tenemos la introducción, el desarrollo y la conclusión como las partes que debemos de considerar también para su desarrollo. Con esta estructura también nosotros delimitamos la información según la parte en la que vaya, ¿verdad? Recordemos que tenemos que desarrollar cada una de ellas para que se pueda determinar y la comprensión sea mucho más fácil. En cuanto al desarrollo de las ideas en los ensayos, debemos de considerar que en cada párrafo nosotros debemos de desarrollar, debemos de transmitir o presentar una idea, ¿verdad? En el caso de que sea muy extenso, debemos de aprender a resumir, a sintetizar esa información, porque recordemos que la información que van en los ensayos no tiene que ser exhausta. Otra característica es que obviamente nosotros podemos clasificar de acuerdo con las estructuras textuales, el tipo de lenguaje, el tipo de palabras que nosotros vamos a utilizar y obviamente siguiendo una estructura o una secuencia lógica. Otra característica es que requiere investigación bibliográfica, no únicamente de datos o información, sino que bibliografía referente a la escritura o a la presentación de la misma temática que nosotros estamos preparando, porque de esa forma a nosotros nos ayuda a tener una idea más clara. Entonces, debemos de evidenciar la bibliografía que nosotros hemos utilizado para el desarrollo del ensayo. La última característica es que el tema expuesto no tiene que ser exhaustivo, ¿verdad? Recordemos que no tiene que pasar de 3 o 4 párrafos y cada uno de los párrafos que nosotros desarrollemos tiene que evidenciar, tenemos que presentar cada una de las ideas. Veamos en este momento entonces la estructura del párrafo. Es importante que sepamos que en cualquier bibliografía que nosotros busquemos o cualquier información que nosotros busquemos, estas partes, la estructura del ensayo como tal puede tener algunas variaciones. En algunos sentidos le colocan una estructura diferente, pero en esta ocasión nosotros vamos a desarrollar esta, la que incluye la introducción, el desarrollo y la conclusión, ¿verdad? En la introducción nosotros sabemos que es el párrafo o conjunto de párrafos donde nosotros vamos a preparar al lector para que sepa las ideas que nosotros vamos a tratar, ¿verdad? Esto puede ser de forma general para que sepamos
cuál es la información a tratar y de alguna manera también hacernos una idea. En cuanto al desarrollo, obviamente aquí es donde nosotros vamos a explicar con detalle el tema, es decir, que aquí sí va a quedar en evidencia el tema central que nosotros vamos a desarrollar y obviamente basado en argumentos y en crítica reflexiva sobre la información propuesta, ¿verdad? Aquí tenemos que dar la idea global, la información específica sobre lo que se centra en nuestra temática. Y en la conclusión, obviamente aquí deben de incluirse las reflexiones finales que nosotros damos luego de finalizar el tema. Luego de la exposición del tema, nosotros realizamos reflexiones finales para poder inclusive en algunas ocasiones dar nuestro punto de vista, dependiendo del tipo de discurso y la temática a desarrollar. Veamos entonces los tipos de ensayo que existen. En primer lugar tenemos el ensayo literario. Este tipo de ensayo obviamente utiliza muchos recursos literarios donde se aborda el punto de vista del autor sobre una temática determinada, ¿verdad? Esto prácticamente una característica importante de este tipo de ensayo, del ensayo literario, es que es una obra subjetiva y detallada, ¿verdad? Entonces, prácticamente aquí entra el punto de vista del autor sobre una determinada temática que quiere tratar. En cuanto al ensayo científico, este tipo de ensayo, el autor siempre tiene que dar su postura o la opinión sobre una determinada temática en el área de ciencias, ¿verdad? Aquí también se suele incluir información objetiva y comprobada, así también como argumentos claros y precisos. Cuando menciona de información objetiva y comprobada es que se auxilia de información que ya ha sido verificada por otros y la utiliza. Aquí no entra el punto de vista del autor. Por eso se dice que la información que presenta es objetiva, ¿verdad? Porque aquí se basa en información inclusive científica, en información o en argumentos que ya han sido comprobados. En cuanto al ensayo filosófico, este tipo de ensayo va a exponer una temática filosófica, como su nombre lo indica, y también dará una reflexión sobre ella. Una de las características de este tipo de ensayo es que entran los puntos de vista del autor sobre esa temática y también incluye las observaciones que se han realizado al respecto.
Continuando con los tipos de ensayo, tenemos el ensayo sociológico. Este tipo de ensayo obviamente va a abordar temáticas relacionadas con la sociología o el estudio de las sociedades humanas, ¿verdad? En este sentido, el autor siempre va a exponer información clara y que sea comprobable también, ¿verdad? Ofrece las reflexiones respectivas con respecto a la temática que ha desarrollado, pero como su nombre lo indica, se centra en abordar información sobre las sociedades humanas, ¿verdad? El siguiente tipo de ensayo es el histórico. Este es un tipo de ensayo que aborda una temática dentro del campo de la historia, es decir, una información específica que está dentro del campo de la historia, ¿verdad? Acá se brinda información sobre el tema de interés y también ofrece argumentos y reflexiones sobre dicha información. En cuanto al ensayo académico, este tipo de ensayo se realiza dentro de las comunidades intelectuales, escolares o universitarias. Generalmente se utiliza un vocabulario formal y es de tipo expositivo. De alguna manera también se considera metodológicamente riguroso, ¿verdad? Es decir, que lleva partes o aspectos sistemáticas, ¿verdad? Entonces, este tipo de ensayo obviamente trata información referida a la parte académica, ¿verdad? A la parte escolar, no únicamente en escuelas, sino que también va dirigida para universidades. Ahora bien, estudiemos un poco de cómo nosotros podemos hacer para realizar un ensayo. En primera instancia, nosotros debemos de elegir una temática. Prácticamente la temática que nosotros elijamos tiene que generar interés y el autor obviamente tiene que estar motivado para poder reflexionar e investigar sobre ello, ¿verdad? Tiene que exponer los puntos y argumentos propios y de igual forma el tema tiene que estar tratado con formalidad, pero simpleza al momento de utilizar el vocabulario, ¿verdad? El lenguaje. El ensayo obviamente tiene que ser claro y consistente siguiendo la línea de la temática que hemos elegido. En segundo lugar, nosotros tenemos que investigar sobre el tema. Aquí nosotros debemos de recurrir a fuentes bibliográficas calificadas.
No vamos a poner la primera información que, por ejemplo, encontremos en la web, no, sino que tenemos que leer, tenemos que investigar y comprobar también que esa información es correcta. De alguna manera, el hecho de tener información verídica a nosotros como autores nos va a ayudar para que podamos emitir un juicio de valor o también opiniones que se van a convertir en la base del ensayo. Mientras más información nosotros conozcamos y tengamos, también eso nos va a ayudar para la redacción. Es importante también que la temática que nosotros hemos elegido tiene que estar directamente relacionada ya con la investigación del tema. Generalmente empezamos a buscar una idea, pero una palabra nos lleva a otra, luego empezamos a tener muchos subtemas, demasiada información, la cual se nos hace bastante difícil poder delimitarla, ¿verdad? Las formas en las que nosotros podemos realizar una búsqueda de bibliografía puede ser con fuentes virtuales o también con soportes físicos, es decir, todos los libros que nosotros podamos encontrar la información deseada. Luego tenemos el desarrollo de un punto de vista. Luego de haber investigado el tema, obviamente nosotros como autores debemos de armar, de argumentar la información y tener centrados los puntos de vista, ¿verdad? Porque es importante que nosotros comprendamos esa información porque luego vamos a buscar poder transmitirla al lector. Y es fundamental, obviamente, que esos argumentos sean originales, que generen o que demuestren la motivación que el autor tiene sobre la temática y obviamente también debemos de cumplir uno de los objetivos principales de la comunicación, que es informar, ¿verdad? Tratar de que la información que nosotros demos sea de fácil comprensión utilizando el vocabulario adecuado. Luego tenemos la realización de un esquema. Aquí nosotros, posterior a la recopilación de la información y ya teniendo las ideas claras y definidas que serán las principales del ensayo, nosotros vamos a poder realizar el esquema para poder ordenar no solo las ideas principales, sino que las ideas secundarias y terciarias, ¿verdad? Es decir, ordenar y definir los puntos más importantes sobre la temática y cómo nosotros la queremos tratar.
Luego de haber realizado los pasos anteriores, ya llegamos a la redacción del ensayo. Es importante que durante la realización de la redacción que nosotros vamos a tener de la escritura del pensamiento ya plasmado en palabras del ensayo, debemos no únicamente incluir la información, sino que también los datos duros y la información personal de forma breve. Aquí es importante que nosotros seamos razonables y dar nuestras reflexiones o puntos de vista. Es muy probable que en alguna temática difiera con nuestro pensamiento, nuestros ideales o valores, pero tratemos la manera de que esas reflexiones u opiniones vayan fundamentadas, ¿verdad? Aunque en un momento determinado no estemos de acuerdo con la información. No necesariamente esta información que nosotros vamos a colocar son pensamientos nuestros. Recordemos que la bibliografía también es muy importante y puede ser que en parte de la información que nosotros hemos encontrado no estemos completamente de acuerdo, ¿verdad? Pero en este sentido nosotros debemos de incluirlo. Es importante también tomar en cuenta que hay ciertos tipos de discurso donde son objetivos, es decir, que no es válido poder dar nuestra opinión. Por lo tanto, la presentación de información o datos tiene que ser tal cual haya sido realizada o investigada, ¿verdad? También se utilizará toda la información que sustente los argumentos, porque de esa forma a nosotros nos van a ayudar a poder llegar a las conclusiones, ¿verdad? Entonces es importante que toda la redacción de nuestro ensayo se convierta en un todo. No escribir islas que al leer las ideas estén completamente separadas, ¿verdad? Sino que al leerlo se conforme en un todo. Por último, tenemos revisar y corregir el ensayo. Una vez que nosotros ya hayamos redactado el ensayo, es importante poder realizar las correcciones o algún tipo de modificación que surja al final, ¿verdad? Siempre y cuando se consideren necesarias. De igual forma, también debemos de verificar y estar seguros de evitar que vayan errores gramaticales o también de ortografía. Y por sobre todo es lograr que todo el escrito sea claro y coherente y que al leerlo nosotros lo entendamos como un todo, que no tengamos que interpretar las ideas principales, sino que se considere como un todo al momento de la lectura. Es así como nosotros vemos las características, las partes, los tipos del ensayo y nos damos cuenta que todos en un momento determinado los hemos utilizado o más de uno nosotros los hemos utilizado, ya sea de forma directa o indirecta, ¿verdad? Puede ser que hemos estado en una consultoría, en una plenaria, en una charla, en una información y se nos ha dado cierto tipo de información que también puede considerarse como un ensayo. Entonces, es importante también poder ver los tipos de ensayo y de esa forma tener claro en cuáles yo puedo poner mi opinión o mis reflexiones personales como autor y en otros que únicamente se debe de poner la información que ha sido comprobada, que no da espacio para la opinión personal.